El sol de marzo brillaba con intensidad sobre la colonia Condesa en Ciudad de México, proyectando sombras largas entre los jacarandás que comenzaban a florecer. Era sábado 15 de marzo de 2019 y la casa de los Mendoza Salinas vibraba con los preparativos para la fiesta de cumpleaños número 7 de Sofía, la menor de 3 hermanos. María Elena Salinas ajustaba los últimos globos rosa y dorado en el jardín trasero, mientras su esposo, Roberto Mendoza, probaba el sistema de sonido que habían alquilado para la ocasión. La música infantil se mezclaba con el aroma a carnitas y quesadillas que emanaba de la cocina, donde doña Carmen, la madre de María Elena, supervisaba cada detalle del banquete. «Mamá, ya déjame mi vestido», gritó Sofía desde su habitación, su voz cristalina resonando por el pasillo decorado con guirnaldas de papel picado. María Elena subió las escaleras encontrando a su hija frente al espejo, admirando el vestido de princesa color lavanda que habían comprado especialmente para ese día. Los rizos castaños de Sofía caían perfectamente sobre sus hombros, enmarcando unos ojos café que brillaban de emoción. «Te ves hermosa, mi cielo», dijo María Elena acomodando el moño del vestido. «Pero recuerda lo que hablamos. No te alejes de donde podamos verte, ¿está bien?» Sofía asintió con impaciencia, ansiosa por bajar y recibir a sus amigos. Su hermano Diego, de 12 años, apareció en la puerta con su típica expresión de adolescente fastidiado. «Ya van llegando los primeros invitados», anunció mirando su celular, «y Daniela está abajo preguntando si puede subir a ayudarte con algo». Daniela, la hermana mayor de 15 años, había heredado el sentido de responsabilidad de su madre. Desde temprano había estado ayudando con los preparativos, asegurándose de que todo estuviera perfecto para su hermana menor. La casa se fue llenando gradualmente. Los Hernández llegaron con su hijo Pablo, compañero de clase de Sofía. Luego vinieron los Gutiérrez con las gemelas Ana y Lucía. La familia Rosales trajo a su pequeño Miguel, que inmediatamente corrió hacia los juegos inflables que habían instalado en el jardín. Roberto se encargaba de recibir a los padres, ofreciendo cervezas artesanales y mezcal de Oaxaca, mientras María Elena organizaba a los niños para las primeras actividades. La piñata colgaba majestuosa de la rama más fuerte del viejo fresno que dominaba el jardín, esperando su momento de gloria. «Qué bonita está la decoración, comadre», exclamó Leticia Vázquez, madrina de Sofía, al llegar con su familia. Se nota que le pusieron mucho cariño. El ambiente era festivo y familiar, típico de las reuniones en la Condesa donde todos se conocían desde hace años. Los niños corrían entre risas mientras los adultos conversaban en pequeños grupos, vigilando de reojo a sus hijos. A las 3 de la tarde, cuando el sol pegaba más fuerte, Sofía jugaba con sus amigas en la casita de muñecas que sus padres habían montado cerca de la barda del jardín. Era una estructura de plástico rosa con ventanas y una pequeña puerta, lo suficientemente grande para que cupieran 3 o 4 niños. «Sofía, ven acá», la llamó su madre. «Vamos a partir el pastel». Pero Sofía estaba absorta en su juego, fingiendo servir té a sus muñecas mientras sus amigas hacían de invitadas. María Elena sonrió y decidió darle unos minutos más. Se dirigió a la cocina para ultimar los detalles del pastel de 3 pisos con decoración de unicornios que había encargado en la mejor pastelería de Polanco. Diego estaba en la sala con sus primos adolescentes, apartados del bullicio infantil, cuando notó algo extraño. Un hombre con gorra de béisbol y lentes oscuros merodeaba cerca de la entrada lateral del jardín. No lo reconocía como ninguno de los invitados, pero en medio de tanta gente no le dio mayor importancia. «Diego, ¿me ayudas con las velitas?», lo llamó Daniela desde la cocina. El chico guardó su teléfono y fue a ayudar a su hermana. Mientras tanto, en el jardín, la algarabía continuaba. Los payasos que habían contratado hacían su espectáculo cerca de la alberca, manteniendo a la mayoría de los niños entretenidos con trucos de magia y globoflexia. Eran las 3:47 de la tarde cuando María Elena salió al jardín con el pastel, seguida por Roberto, que grababa todo con su cámara. La multitud comenzó a cantar Las Mañanitas mientras buscaban a la cumpleañera. «¿Dónde está Sofía?», preguntó María Elena, mirando hacia la casita de muñecas. «Estaba jugando ahí hace un momento», respondió Patricia, una de las madres. «Vi que entró con las niñas». Daniela corrió hacia la casita y se asomó por la ventana. Adentro solo estaban Ana y Lucía, las gemelas, jugando con las muñecas. «¿Y Sofía?»,
preguntó Daniela sintiendo un escalofrío inexplicable. Se fue con el señor, respondió Ana con inocencia. Dijo que su mamá la llamaba. El tiempo pareció detenerse. María Elena soltó el pastel que se estrelló contra el piso de loseta. Roberto dejó caer la cámara y corrió hacia la casita. ¿Qué señor? ¿Cuándo? Gritó tomando a la niña por los hombros. El señor de la gorra, dijo Lucía asustada por la reacción de los adultos. Sofía dijo que la conocía. El caos se desató en segundos. Roberto corrió hacia la entrada lateral del jardín, encontrando la puerta entreabierta. María Elena gritaba el nombre de su hija mientras corría por toda la casa. Los invitados se dispersaron, buscando en cada rincón, llamando a Sofía con desesperación. «¡Llamen a la policía!», gritó doña Carmen desde la cocina con el teléfono ya en la mano. Diego recordó al hombre que había visto merodeando y sintió que las piernas le fallaban. Corrió hacia la calle, esperando ver algún rastro, cualquier cosa, pero la calle estaba tan tranquila como siempre, con los jacarandás meciéndose suavemente con la brisa de la tarde. Los minutos siguientes fueron una sucesión borrosa de gritos, llamadas telefónicas y carreras desesperadas. Los vecinos salieron de sus casas, uniéndose a la búsqueda. En menos de 15 minutos, 2 patrullas de la policía llegaron al lugar. El oficial Ramírez, un hombre corpulento de bigote espeso, tomó la declaración de los padres mientras su compañero interrogaba a los niños. Las gemelas, entre lágrimas, repetían la misma historia. Un señor con gorra y lentes oscuros se había acercado a la casita. Había hablado brevemente con Sofía y ella lo había seguido sin resistirse. ¿Notaron algo más? ¿El color de su ropa? ¿Si tenía carro? Preguntaba el oficial a las niñas tratando de mantener la calma. Tenía una camisa azul, recordó Ana, y Sofía se rió cuando le dijo algo. Ese detalle heló la sangre de María Elena. ¿Qué le habría dicho ese hombre para que su hija lo siguiera tan confiadamente? Sofía era una niña precavida. Le habían enseñado a no hablar con extraños. La búsqueda se intensificó. Más patrullas llegaron, estableciendo un perímetro. Los oficiales revisaron las cámaras de seguridad de las casas vecinas, pero la mayoría estaban mal posicionadas o no funcionaban. La única cámara útil, la de la tienda de la esquina, mostraba a un hombre con las características descritas, caminando apresuradamente hacia la avenida Insurgentes alrededor de las 3:50 p.m., pero la calidad era tan mala que no se distinguían rasgos faciales. Roberto, en un estado de shock y furia, salió con varios vecinos a recorrer las calles aledañas. Entraron a cada negocio, mostrando la foto de Sofía que tenían en el celular, preguntando si alguien había visto algo, pero nadie había notado nada inusual. En la casa, María Elena se derrumbó en el sofá, sosteniendo el vestido de repuesto de Sofía contra su pecho. Daniela lloraba abrazada a su abuela, mientras Diego permanecía en silencio, culpándose por no haber prestado más atención al hombre sospechoso. A las 6 de la tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse tiñendo el cielo de naranja y púrpura, llegó la unidad especializada en desapariciones. La detective Laura Castañeda, una mujer de rostro serio y ojos perspicaces, tomó el control de la investigación. «Necesito que me cuenten todo desde el principio», dijo sentándose frente a los padres. «Cada detalle puede ser importante». María Elena, con voz entrecortada, relató los eventos del día. Cómo habían preparado todo con tanta ilusión, cómo Sofía estaba tan emocionada con su fiesta, cómo en un instante su mundo se había derrumbado. Habían notado algo extraño en los días previos. ¿Alguien merodeando? ¿Llamadas extrañas?, preguntó la detective. Los padres se miraron tratando de recordar. Roberto mencionó que había visto un carro blanco estacionado frente a la casa varios días seguidos, pero no le había dado importancia. María Elena recordó que Sofía había mencionado que un amigo de papá la había saludado afuera de la escuela, pero cuando le preguntó a Roberto, él no sabía de qué hablaba. La detective tomaba notas meticulosamente. Ordenó que se estableciera una alerta Amber inmediatamente y que se revisaran todas las cámaras de seguridad en un radio de 5 kilómetros. También solicitó la lista completa de invitados y pidió que se investigara a cada adulto presente en la fiesta. «Sé que es difícil, pero necesito que piensen si tienen algún enemigo, alguien que pudiera querer hacerles daño», dijo Castañeda con tono profesional pero empático. Roberto negó con la cabeza. Era contador en una empresa mediana. No manejaba información sensible ni grandes sumas de dinero.
María Elena trabajaba como maestra de primaria en un colegio privado. No podían pensar en nadie que quisiera lastimarlos de esa manera. La noche cayó sobre la Ciudad de México, y con ella, la desesperanza comenzó a instalarse en la casa de los Mendoza Salinas. Los invitados se habían ido, dejando atrás los restos de lo que debería haber sido una celebración. Los globos desinflados y el papel picado pisoteado eran un recordatorio cruel de cómo la alegría había mutado en tragedia. La policía instaló un centro de operaciones en la sala. Teléfonos sonaban constantemente, con pistas que no llevaban a ningún lado. Cada minuto que pasaba reducía las posibilidades de encontrar a Sofía sana y salva, una realidad que todos conocían, pero nadie se atrevía a verbalizar. Diego se acercó tímidamente a la detective Castañeda. «Yo vi al hombre», dijo con voz apenas audible. Estaba parado cerca de la puerta lateral, pero pensé que era algún trabajador o algo así. La detective lo miró con atención. «Descríbemelo lo mejor que puedas». Era normal, gorra de béisbol azul o negra, lentes oscuros, complexión media, no muy alto, tal vez como mi papá. Tenía una camisa azul, como dijeron las niñas, y Diego se concentró cerrando los ojos. Creo que tenía un tatuaje en el antebrazo, pero no estoy seguro. Este nuevo detalle fue añadido inmediatamente al boletín. Un dibujante forense fue llamado para trabajar con Diego y las gemelas en un retrato hablado. Mientras tanto, Daniela había estado revisando las fotos y videos de la fiesta en los celulares de los invitados, buscando cualquier cosa que pudiera ayudar. En un video tomado por la tía Leticia, se alcanzaba a ver una figura al fondo, cerca de la puerta lateral, pero la imagen era borrosa. «Aquí está», exclamó mostrándoselo a su madre. «¡Es él!». La detective tomó el teléfono y amplió la imagen lo más posible. Efectivamente, se veía a un hombre con las características descritas, pero la calidad no era suficiente para una identificación positiva. A medianoche la casa estaba llena de familiares que habían llegado a apoyar. El tío Ernesto, hermano de Roberto, había venido desde Querétaro. La hermana de María Elena había viajado desde Guadalajara. Todos querían ayudar, pero la impotencia los consumía. María Elena no había soltado el conejo de peluche favorito de Sofía desde que lo encontró en la casita de muñecas. Era un conejo blanco con un vestido rosa que Sofía llevaba a todas partes. El hecho de que lo hubiera dejado atrás indicaba que se había ido confiada, sin pensar que no volvería. «Mi niña tiene que estar bien», murmuraba una y otra vez. «Tiene que estar bien». Roberto había salido nuevamente con un grupo de vecinos y familiares a peinar la zona. Imprimieron volantes con la foto de Sofía y los datos de contacto, pegándolos en cada poste, cada pared disponible. La imagen de la niña sonriente con su uniforme escolar comenzó a multiplicarse por toda la colonia. La detective Castañeda recibió una llamada de la central. Una cámara de seguridad del Metrobús había captado a un hombre con las características del sospechoso abordando un taxi en Insurgentes, aproximadamente a las 4:10 p.m. Estaba solo, lo cual significaba que probablemente tenía un vehículo esperándolo en algún lugar cercano donde habría dejado a Sofía. Se rastreó el taxi, encontrando al conductor en su base. El hombre, don Fernando, un taxista veterano, recordaba perfectamente al pasajero. «Sí, lo llevé hasta el metro San Cosme», dijo nervioso. «Iba muy callado, no me gustó su vibra». Pagó en efectivo y se bajó rápido. Las cámaras del metro fueron revisadas, pero el hombre parecía conocer los puntos ciegos. Solo aparecía en fragmentos, siempre con la cabeza gacha, la gorra cubriéndole el rostro. Se perdió su rastro después de la estación Hidalgo. De vuelta en la casa, el ambiente era cada vez más sombrío. Doña Carmen rezaba el rosario en la cocina mientras preparaba café para los policías y voluntarios. Era su forma de mantener la cordura, de sentir que hacía algo útil. A las 3 de la madrugada, exactamente 12 horas después de la desaparición, María Elena se quebró completamente. «¿Por qué no la cuidé mejor?», gritaba entre sollozos. «¿Por qué la dejé sola en esa casita? Soy su madre. Se supone que debo protegerla». Roberto la abrazó, sus propias lágrimas cayendo silenciosas. No tenía palabras de consuelo, porque él sentía la misma culpa desgarradora. En un día que debería haber sido de celebración, habían perdido lo más precioso de sus vidas. Daniela y Diego se mantenían cerca de sus padres, formando un círculo de dolor compartido. La familia que esa mañana había despertado completa y feliz,
Ahora enfrentaba un vacío imposible de llenar. La detective Castañeda, después de organizar los turnos de búsqueda para las siguientes horas, se acercó a la familia. «No voy a mentirles», dijo con franqueza. «Las primeras 48 horas son cruciales. Tenemos a todo el departamento trabajando en esto. La alerta Amber está activa en todo el país. Alguien tiene que haber visto algo». Pero sus palabras, aunque bien intencionadas, no aliviaban el terror que se había instalado en el corazón de cada miembro de la familia Mendoza Salinas. Mientras la ciudad dormía, ellos permanecían despiertos, aferrados a la esperanza de que el teléfono sonara con buenas noticias, de que Sofía apareciera en la puerta como si todo hubiera sido una pesadilla. Los restos de la fiesta, los globos marchitos, el pastel destrozado en el suelo, las sillas vacías, eran testigos mudos de cómo un momento de alegría se había transformado en la peor tragedia que una familia podría enfrentar. Y mientras el reloj seguía su marcha implacable, cada segundo que pasaba se llevaba un poco más de esperanza, dejando solo la angustia de no saber dónde estaba Sofía, si estaba bien, si alguna vez volverían a ver su sonrisa iluminar la casa. La primera noche sin Sofía había comenzado, y con ella una búsqueda que consumiría a la familia Mendoza Salinas durante los próximos 3 años. Tentar nuevamente Goqueditar, capítulo 2. 3 años de búsqueda incansable. La lluvia de septiembre golpeaba sin piedad las ventanas del departamento en la colonia Roma Norte. María Elena Mendoza observaba las gotas deslizarse por el cristal mientras sostenía una taza de café frío entre sus manos temblorosas. Habían pasado 3 años, 5 meses y 12 días desde que Sofía desapareció. Pero ella podía contar cada hora, cada minuto de esa ausencia que pesaba como plomo en su pecho. La casa de la condesa había quedado atrás. No pudieron seguir viviendo allí, donde cada rincón les recordaba a su hija perdida. Roberto había insistido en mudarse después del 2.º año, cuando las noches sin dormir y los ataques de pánico de María Elena se volvieron insoportables. Ahora vivían en un departamento más pequeño, más impersonal, donde los fantasmas del pasado no acechaban en cada habitación. «¿Ya comiste algo?», preguntó Roberto desde la puerta de la cocina, su voz cargada de esa preocupación constante que se había vuelto parte de su rutina diaria. María Elena negó con la cabeza sin apartar la vista de la ventana. En el reflejo del vidrio podía ver cómo había envejecido. Las canas habían invadido su cabello castaño, las arrugas marcaban su rostro que antes irradiaba alegría. A sus 42 años, parecía una década mayor. Roberto se acercó y puso una mano en su hombro. Él también había cambiado. Su cabello se había vuelto completamente gris. Había perdido peso, y sus ojos ya no brillaban con el optimismo que lo caracterizaba. La búsqueda de Sofía los había consumido, pero también los había mantenido unidos cuando todo lo demás se desmoronaba. «La detective Castañeda llamó esta mañana», dijo Roberto suavemente. «Quiere vernos mañana». María Elena finalmente lo miró. Habían perdido la cuenta de cuántas veces Laura Castañeda los había citado en estos 3 años. Al principio eran pistas prometedoras, luego posibles avistamientos, después solo actualizaciones rutinarias que no llevaban a ningún lado. La investigación oficialmente seguía abierta, pero todos sabían que los recursos se habían reducido drásticamente. En la sala, las paredes estaban cubiertas de mapas, recortes de periódicos, fotografías y notas. Era el centro de operaciones personal que habían montado, negándose a dejar la búsqueda solo en manos de las autoridades. Cada pista, cada llamada, cada rumor estaba documentado meticulosamente. Diego entró al departamento, empapado por la lluvia. A sus 15 años había crecido mucho, pero sus ojos conservaban esa sombra de culpa que lo perseguía desde aquel día. Había abandonado el fútbol, sus amigos, todo lo que antes le importaba. Su vida giraba en torno a encontrar a su hermana. «Fui a Tepito otra vez», dijo, sacudiéndose el agua del cabello. «Mostré la foto en el tianguis, pero nadie sabe nada». «Diego, ya hablamos de esto», lo regañó Roberto. «Es peligroso que andes solo por esos lugares». «¿Y qué quieres que haga? ¿Que me quede aquí sentado?», respondió el adolescente con frustración. «La policía ya no hace nada. Si no la buscamos nosotros, nadie lo hará». Era una discusión que habían tenido cientos de veces. Diego se había obsesionado con la teoría de que Sofía podría estar retenida en alguna red de trata
y pasaba sus tardes recorriendo los lugares más peligrosos de la ciudad, mostrando fotos, haciendo preguntas que podían meterlo en problemas. Daniela apareció desde su habitación. A sus 18 años había tenido que madurar de golpe. Era ella quien mantenía cierto orden en la casa, quien se aseguraba de que sus padres comieran, quien mediaba en las discusiones cada vez más frecuentes. Había pospuesto su entrada a la universidad para no dejar sola a su familia. «Hay una vigilia esta noche en El Ángel», anunció. «El colectivo de familias organiza una protesta. Deberíamos ir». Los Mendoza Salinas se habían unido a varios colectivos de búsqueda. Cada domingo marchaban con otras familias que compartían su dolor, sosteniendo pancartas con rostros de hijos, hermanas, madres desaparecidas. Era una hermandad nacida del dolor, donde encontraban el único consuelo posible. No estaban solos. María Elena se levantó con esfuerzo. Ir a las marchas era agotador emocionalmente, pero era también una forma de mantener viva la esperanza, de gritarle al mundo que no se habían rendido, que Sofía seguía siendo buscada, que alguien en algún lugar tenía que saber algo. Mientras se preparaban para salir, Roberto revisó su celular. Tenía docenas de mensajes en el grupo de WhatsApp que habían creado para coordinar la búsqueda. Voluntarios reportaban desde diferentes puntos de la República. Cada vez que aparecía una niña no identificada, cada vez que rescataban menores en operativos, ellos eran notificados. Hasta ahora, ninguna había sido Sofía. La lluvia había amainado cuando llegaron al Ángel de la Independencia. Cientos de personas ya estaban reunidas, cada una con su propia historia de pérdida. María Elena reconoció rostros familiares. Doña Esperanza, buscando a su hijo desde hace 5 años. Don Miguel, cuya esposa desapareció camino al trabajo. Carmen, apenas una adolescente, buscando a su hermana mayor. Las veladoras formaban un mar de luz titilante en el piso mojado. Las fotos de los desaparecidos creaban un mural improvisado que crecía cada semana. María Elena colocó la foto actualizada de Sofía, una proyección de cómo se vería ahora, a sus 10 años, junto a las demás. «Vivos se los llevaron, vivos los queremos», comenzó el canto colectivo que retumbaba entre los edificios de Reforma. Diego sostenía una pancarta con letras grandes. «Sofía Mendoza Salinas, 7 años al desaparecer, 10 años actualmente. Si la has visto, llama al...». El número de teléfono que habían mantenido activo solo para recibir pistas estaba impreso en grande. Un periodista se acercó a María Elena. Ya no eran noticia de primera plana, pero ocasionalmente algún medio recordaba el caso, especialmente en el aniversario de la desaparición. «Señora Mendoza, ¿mantiene la esperanza después de 3 años?» María Elena lo miró con esos ojos que habían llorado hasta quedarse secos. «La esperanza es lo único que nos queda. Mi hija está en algún lugar y no voy a parar hasta encontrarla». Pero la verdad era más compleja. Había días en que la esperanza flaqueaba, en que las estadísticas sombrías sobre niños desaparecidos la aplastaban. Roberto había encontrado a María Elena más de una vez con un frasco de pastillas para dormir en la mano, contemplando un descanso definitivo de ese dolor insoportable. Solo la posibilidad de que Sofía pudiera necesitarla la mantenía anclada a la vida. La investigación oficial había seguido varios caminos. El retrato hablado del sospechoso había sido distribuido nacionalmente, pero era tan genérico que generó miles de pistas falsas. El tatuaje que Diego creyó ver resultó ser la única característica distintiva, pero sin más detalles, era como buscar una aguja en un pajar. La detective Castañeda había explorado cada ángulo posible. Investigó a todos los asistentes a la fiesta. Revisó los antecedentes de maestros, vecinos, conocidos. Rastreó casos similares en otros estados. Colaboró con el FBI cuando surgió la posibilidad de que Sofía hubiera sido llevada fuera del país. Pero cada pista se enfriaba. Cada teoría se desmoronaba ante la falta de evidencia. El caso había generado varias teorías en las redes sociales. Algunos creían que había sido un secuestro dirigido, que alguien había estudiado a la familia. Otros sostenían que fue un crimen de oportunidad. Los más oscuros sugerían conexiones con redes de tráfico infantil. Cada teoría era investigada, pero ninguna había llevado a Sofía. La familia había gastado todos sus ahorros en la búsqueda. Contrataron investigadores privados, uno tras otro. Algunos eran profesionales genuinos que hicieron su mejor esfuerzo. Otros resultaron ser charlatanes que se aprovecharon de su desesperación.
Vendieron la casa de la condesa, el carro, las joyas de María Elena. Todo valía la pena si significaba una oportunidad de encontrar a Sofía. Roberto había tenido que cambiar de trabajo. Su anterior empleo no toleró las constantes ausencias para seguir pistas o atender citatorios. Ahora trabajaba como freelance, lo que le daba flexibilidad, pero había reducido significativamente sus ingresos. María Elena había tomado licencia indefinida de la escuela. No podía pararse frente a un salón lleno de niños de la edad de Sofía sin quebrarse. Los hermanos de Sofía habían desarrollado sus propios mecanismos de supervivencia. Diego canalizaba su culpa en una búsqueda obsesiva, convencido de que si había sido él quien vio al secuestrador, era su responsabilidad encontrarlo. Pasaba horas en Internet, en foros de desaparecidos, comparando casos, buscando patrones. Daniela, por su parte, se había vuelto la cuidadora silenciosa de la familia. Cocinaba, limpiaba, se aseguraba de que las cuentas se pagaran. Había aprendido a detectar los signos de los episodios depresivos de su madre y las explosiones de ira de su padre. Era ella quien mantenía a la familia funcionando, sacrificando su propia juventud en el proceso. Una noche, mientras revisaban por enésima vez las fotos de la fiesta, buscando algo que hubieran pasado por alto, Daniela hizo una observación que los heló. «¿Y si la conocía de verdad?», dijo en voz baja. Las niñas dijeron que Sofía se rió, que lo siguió sin dudar. ¿Y si no era un extraño? Era una posibilidad que habían considerado, pero que dolía demasiado explorar. Alguien de su círculo cercano, alguien en quien confiaban. La detective Castañeda había investigado esa línea, pero todos los conocidos tenían coartadas sólidas. Los cumpleaños de Sofía eran los días más difíciles. Cada 15 de marzo, María Elena horneaba un pastel y lo llevaba al último lugar donde vio a su hija. Se sentaba en el jardín de la antigua casa, ahora habitada por otra familia, y cantaba las mañanitas en voz baja, imaginando que Sofía podía escucharla donde quiera que estuviera. El impacto en la familia extendida también había sido devastador. Doña Carmen, la abuela, había envejecido una década en 3 años. La culpa de no haber vigilado mejor la fiesta la consumía. Los hermanos de Roberto y María Elena hacían lo posible por apoyar, pero la intensidad del dolor de los Mendoza Salinas a veces los alejaba, creando un aislamiento adicional. Las noches eran las peores. María Elena sufría de insomnio crónico, y cuando lograba dormir, las pesadillas la asaltaban. Soñaba con Sofía llamándola, pidiendo ayuda, pero cuando trataba de alcanzarla, su hija siempre estaba fuera de su alcance. Roberto había empezado a beber más de lo habitual, buscando en el alcohol un escape temporal del dolor constante. Habían consultado con videntes y psíquicos, a pesar del escepticismo inicial. La desesperación los llevaba a explorar cualquier posibilidad, por remota que fuera. Algunos charlatanes les dieron falsas esperanzas, asegurando que Sofía estaba viva, que podían sentir su energía. Otros fueron más honestos en admitir que no percibían nada. Ninguno proporcionó información útil. La comunidad de la Condesa no había olvidado a Sofía. En la escuela donde estudiaba, mantuvieron su lugar vacío durante 1 año, esperando su regreso. Sus compañeros de clase, ahora preadolescentes, ocasionalmente compartían recuerdos en redes sociales. Algunos vecinos mantenían la foto de Sofía en sus ventanas, un recordatorio constante de que seguía siendo buscada. El caso había generado cambios en los protocolos de seguridad de muchas familias. Las fiestas infantiles ahora tenían medidas extremas, pulseras de identificación, registros de entrada y salida, vigilancia constante. El trauma colectivo había transformado la forma en que la comunidad protegía a sus niños. Una tarde, mientras organizaban volantes para una nueva campaña de búsqueda, sonó el teléfono. Era un número desconocido. María Elena contestó con el corazón acelerado, como siempre hacía. «¿Señora Mendoza?» Una voz masculina, nerviosa. «Vi el volante, creo que vi a su hija». Habían recibido cientos de llamadas así. La mayoría eran errores bien intencionados, algunos eran bromas crueles, pero no podían darse el lujo de ignorar ninguna. «¿Dónde? ¿Cuándo?», preguntó María Elena, haciéndole señas a Roberto para que se acercara. «En Ecatepec, hace 2 días. Una niña que se parecía mucho a la foto. Estaba con una mujer mayor, comprando en el mercado». Roberto ya estaba tomando notas, mientras María Elena hacía las preguntas de rutina que habían aprendido a hacer. Descripción exacta, ropa,
comportamiento, cualquier detalle que pudiera confirmar o descartar la identificación. Esa misma noche, viajaron a Ecatepec con Diego. Daniela se quedó en casa por si surgía algo más. Recorrieron el mercado mostrando fotos, hablando con vendedores, buscando cualquier rastro. Como tantas veces antes, la pista no llevó a nada concreto. La niña que el hombre había visto resultó ser una pequeña que vivía en la zona y no tenía relación con Sofía. El regreso a casa fue en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. Era un ciclo que habían repetido decenas de veces. Esperanza, búsqueda, decepción, pero no podían dejar de hacerlo. Dejar de buscar sería aceptar que Sofía no volvería, y eso era impensable. En el departamento, mientras los demás dormían, María Elena se sentó frente a la computadora. Tenía un ritual nocturno: revisar las páginas de desaparecidos, los grupos de Facebook, los foros. Escribía el nombre de Sofía en el buscador, esperando que apareciera algo nuevo, alguna pieza del rompecabezas que hubieran pasado por alto. Esa noche, como todas las noches, no encontró nada, pero mientras miraba la foto de su hija en la pantalla, esa sonrisa que iluminaba todo, esos ojos llenos de vida, renovó su promesa silenciosa. No pararía, no descansaría, no se rendiría hasta encontrarla. Afuera, la ciudad dormía, ajena al dolor de una madre que contaba las horas desde que su mundo se detuvo. 3 años de búsqueda incansable no habían doblegado su determinación, porque en algún lugar Sofía tenía que estar esperando a que la encontraran, y María Elena Mendoza no fallaría a su hija, sin importar cuánto tiempo tomara o qué tuviera que sacrificar en el proceso. La madrugada llegó con sus promesas vacías de un nuevo día, y con ella la rutina de dolor y esperanza que se había convertido en la vida de los Mendoza Salinas. Otro día de búsqueda comenzaba, idéntico a los 1280 días anteriores, pero con la misma determinación feroz del primero, porque mientras no tuvieran un cuerpo que llorar o una hija que abrazar, seguirían buscando. Era lo único que podían hacer. Era lo único que los mantenía vivos. Tentar nuevamente. Co-editar capítulo 3. El hallazgo en la venta de garaje. El sábado 22 de octubre de 2022 amaneció despejado en Coyoacán. Era uno de esos días perfectos de otoño en la Ciudad de México, cuando el aire es fresco, pero el sol calienta lo suficiente. Carmen Gutiérrez, una jubilada de 67 años, decidió que era el día ideal para visitar las ventas de garaje del barrio, su pasatiempo favorito de los fines de semana. Había visto el anuncio en un grupo de Facebook del vecindario. Gran venta de garaje. Nos mudamos. Todo debe irse. Sábado y domingo, 9 a.m., 5 p.m. Calle Francisco Sosa 247. La dirección estaba a solo unas cuadras de su casa, en una de las zonas más pintorescas de Coyoacán. Carmen llegó temprano, como era su costumbre. Le gustaba ser de las primeras en revisar las ofertas. La casa era una construcción antigua con fachada de tezontle rojo, típica de la zona. En el jardín delantero habían dispuesto mesas con diversos objetos: ropa, libros, electrodomésticos, juguetes. «Buenos días», la saludó una mujer de mediana edad que organizaba unos platos. «Soy Lucía Morales. Mi esposo y yo nos mudamos a Querétaro por su trabajo. Estamos vendiendo casi todo». Carmen asintió cortésmente mientras comenzaba a revisar las mesas. Tenía un ojo entrenado para encontrar tesoros entre lo que otros consideraban basura. Pasó por la sección de libros, luego por la ropa, deteniéndose ocasionalmente para examinar algo más de cerca. Fue en la mesa de juguetes donde algo captó su atención. Entre muñecas desgastadas y carritos de plástico había un conejo de peluche blanco con un vestido rosa. Estaba en relativamente buen estado, aunque se notaba el paso del tiempo, pero no fue el juguete en sí lo que hizo que Carmen se detuviera en seco. Cosido en el vestido del conejo, con hilo morado y letra infantil irregular, estaba bordado un nombre: Sofía M. Carmen sintió un escalofrío. El nombre le resultaba familiar, pero no podía ubicar exactamente por qué. Tomó el conejo y lo examinó más de cerca. En la pata trasera izquierda había otra inscripción, esta vez con marcador permanente ya algo desvanecido. «Si me pierdo, llamar al...», seguido de un número de teléfono. «Disculpe», llamó Carmen a Lucía. «¿De dónde sacaron este conejo?». Lucía se acercó, secándose las manos en el delantal. «Ah, ese. La verdad no estoy segura.
Creo que estaba en una caja de cosas viejas en el sótano. Llevamos viviendo aquí solo 3 años y había muchas cosas de los inquilinos anteriores que nunca tiramos. Carmen frunció el ceño. Algo en su memoria pugnaba por salir a la superficie. ¿Sabe quiénes vivían aquí antes? Una pareja mayor, creo. Los Herrera o Herreros, algo así. Se fueron a vivir con su hija a Estados Unidos. Nosotros rentamos a través de una inmobiliaria. Nunca los conocimos en persona. Carmen pagó los 20 pesos que pedían por el conejo, pero su mente estaba en otro lugar. Durante el camino de regreso a casa, el nombre seguía dando vueltas en su cabeza. Sofía M. ¿Por qué le sonaba tan familiar? Ya en su casa preparó un café y se sentó frente a su computadora. Escribió en Google, Sofía M. desaparecida, México. Los resultados la golpearon como un puñetazo en el estómago. Sofía Mendoza Salinas, desaparecida el 15 de marzo de 2019, 7 años al momento de su desaparición. Las manos le temblaban mientras leía artículo tras artículo. La niña de la fiesta de cumpleaños en la Condesa. El caso que había conmocionado a todo México. Las imágenes de los padres destrozados en las conferencias de prensa, las marchas, las vigilias, la búsqueda incansable. Carmen miró el conejo que había dejado sobre la mesa. El número de teléfono escrito en la pata coincidía con el que aparecía en los volantes digitales. No había duda. Este era el peluche de Sofía Mendoza Salinas. Con dedos temblorosos marcó el número de la línea de investigación que aparecía en las noticias más recientes. Contestó una grabadora que la derivó a varias opciones. Finalmente, logró comunicarse con una operadora. Línea de investigación de personas desaparecidas. ¿En qué puedo ayudarle? Mi nombre es Carmen Gutiérrez. Creo que encontré algo relacionado con Sofía Mendoza Salinas, la niña que desapareció hace 3 años. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Voy a transferirla con la detective a cargo del caso. Por favor, no cuelgue. Minutos después, Carmen escuchó una voz familiar. Había visto a la detective Laura Castañeda en las noticias muchas veces. Señora Gutiérrez, soy la detective Castañeda. ¿Puede decirme exactamente qué encontró? Carmen relató toda la historia. La venta de garaje, el conejo con el nombre bordado, el número de teléfono, la casa en Coyoacán. Castañeda tomaba cada detalle con profesionalismo, pero Carmen podía percibir la urgencia en su voz. Necesito que no toque más el peluche. Voy para allá con un equipo. ¿Puede darme su dirección? Mientras esperaba, Carmen no podía dejar de mirar el conejo. Imaginaba a la pequeña Sofía abrazándolo, durmiéndose con él, llevándolo a todas partes. ¿Cómo había terminado en un sótano de Coyoacán? ¿Qué significaba esto para la investigación? La detective Castañeda llegó en menos de 30 minutos, acompañada por 2 técnicos forenses. Carmen los recibió nerviosa, consciente de que podría estar presenciando un momento crucial en un caso que había seguido como todo México. ¿Este es?, preguntó Castañeda observando el conejo sin tocarlo. Carmen asintió. Uno de los técnicos fotografió el peluche desde todos los ángulos antes de guardarlo cuidadosamente en una bolsa de evidencia. Necesito que me cuente todo otra vez, con el mayor detalle posible, pidió la detective. Carmen repitió la historia, añadiendo detalles que recordaba, la hora exacta, la descripción de Lucía Morales, la dirección precisa de la casa, el comentario sobre los inquilinos anteriores. ¿La señora Morales mencionó algo más sobre las cosas del sótano? Solo que había varias cajas de los inquilinos anteriores. Dijo que se llaman Herrera o Herreros y que se fueron a Estados Unidos. Castañeda intercambió una mirada significativa con su equipo. Señora Gutiérrez, es posible que la contactemos nuevamente. Lo que encontró podría ser muy importante para la investigación. Después de que se fueron, Carmen no podía concentrarse en nada. Encendió el televisor, esperando ver alguna noticia, pero aún no había nada. Se preguntaba si debería contactar a la familia directamente, pero decidió que era mejor dejar que las autoridades manejaran la situación. En ese momento, a varios kilómetros de distancia, la detective Castañeda ya había movilizado a su equipo completo. Llegaron a la casa de Francisco Sosa 247 en tiempo récord. Lucía Morales, sorprendida por la presencia policial, cooperó completamente. No teníamos idea, repetía nerviosa. Solo estábamos vaciando el sótano. Hay muchas cajas allá abajo. Con una orden judicial expedita, el equipo forense comenzó a revisar meticulosamente el sótano. Era un espacio húmedo y oscuro,
lleno de cajas mohosas y muebles viejos cubiertos de polvo. En una esquina encontraron 3 cajas de cartón marcadas con plumón negro, cosas de los Herrera. Cada objeto era catalogado y fotografiado. Además del conejo, que había sido el único juguete en la venta, encontraron ropa de niña, algunos libros infantiles y, lo más inquietante, una mochila escolar pequeña con el nombre Sofía bordado en la solapa. Castañeda llamó inmediatamente a su superior. Necesitamos localizar a los Herrera urgentemente y quiero un equipo completo aquí. Esto podría ser la primera pista sólida en 3 años. La investigación sobre los antiguos inquilinos comenzó inmediatamente. Los registros de la inmobiliaria mostraban que Raúl Herrera y su esposa Marta habían rentado la casa desde 2015 hasta 2019, curiosamente, solo unos meses después de la desaparición de Sofía. Mientras tanto, Carmen Gutiérrez no podía dejar de pensar en el hallazgo. Decidió regresar a la venta de garaje, esperando encontrar algo más que pudiera haber pasado por alto. Lucía Morales, aunque visiblemente afectada por los eventos de la mañana, la dejó revisar. La policía se llevó las cajas del sótano, explicó Lucía. Pero si había algo más de esa niña debe estar allí. Nosotros solo sacamos algunas cosas para vender. Carmen revisó más cuidadosamente esta vez, pero no encontró nada más relacionado con Sofía. Sin embargo, habló con otros vecinos que habían llegado a la venta. Una anciana recordaba vagamente a los Herrera. Eran reservados, dijo la mujer. Casi no hablaban con nadie. Tenían una nieta que los visitaba a veces, pero dejé de verla hace años. Este dato fue inmediatamente transmitido a las autoridades. La descripción de la nieta coincidía con la edad que tendría Sofía en ese momento. Para las 5 de la tarde, la noticia había explotado en redes sociales. Alguien había filtrado que se había encontrado evidencia importante en el caso de Sofía Mendoza Salinas. Los medios de comunicación comenzaron a congregarse tanto en Coyoacán como frente al edificio donde vivían los Mendoza Salinas. María Elena estaba preparando la cena cuando recibió la llamada de la detective Castañeda. «Señora Mendoza, necesito que usted y su esposo vengan a la estación. Hemos encontrado algo». «¿Qué encontraron? ¿Es Sofía? ¿Está bien?» La voz de María Elena se quebró. «No puedo dar detalles por teléfono, pero es importante que vengan lo antes posible». Roberto condujo mientras María Elena temblaba en el asiento del copiloto. Diego y Daniela iban en el asiento trasero, todos en silencio, cada uno batallando con la mezcla de esperanza y terror que los embargaba. En la estación de policía, fueron llevados a una sala privada donde la detective Castañeda los esperaba con evidencias dispuestas sobre una mesa. Cuando María Elena vio el conejo blanco con vestido rosa, se derrumbó. «Es Peluchín», susurró entre lágrimas. «Es el conejo de Sofía. Yo misma bordé su nombre». Roberto tuvo que sostenerla mientras identificaba cada objeto. La mochila, la ropa, los libros, todo era de Sofía. Cada pieza era un puñal en el corazón, pero también una prueba de que la búsqueda no había sido en vano. «¿Qué significa esto?», preguntó Diego. Su voz mezcla de esperanza y rabia. «¿Dónde está mi hermana?». Castañeda les explicó los detalles del hallazgo, la conexión con los Herrera, la búsqueda que ya estaba en marcha. «Hemos emitido una alerta migratoria. Estamos rastreando a Raúl y Marta Herrera. Según los registros, salieron del país hace 3 años hacia Estados Unidos. Estamos coordinando con el FBI y la Interpol. ¿Creen que ellos...?» María Elena no podía terminar la frase. «Es muy pronto para sacar conclusiones, pero el hecho de que las pertenencias de Sofía estuvieran en su casa es significativo. Necesitamos encontrarlos para interrogarlos». La familia pasó las siguientes horas en la estación, respondiendo preguntas, tratando de recordar si alguna vez habían visto o escuchado sobre los Herrera, pero el nombre no les decía nada. Carmen Gutiérrez fue llevada a la estación para dar una declaración formal. Cuando se cruzó con la familia Mendoza en el pasillo, María Elena la abrazó entre lágrimas. «Gracias», fue todo lo que pudo decir. «Gracias por no ignorarlo, por llamar». Carmen, conmovida, correspondió el abrazo. Cualquiera hubiera hecho lo mismo. Rezo para que encuentren a su hija. Los técnicos forenses trabajaron toda la noche analizando las evidencias. Encontraron cabellos en la ropa que fueron enviados inmediatamente para análisis de ADN. Las huellas dactilares en los objetos fueron comparadas con las bases de datos. Para la medianoche, habían localizado a un familiar de los Herrera en México, un sobrino que vivía en Puebla. Fue interrogado esa misma madrugada,
revelando información crucial. «Mi tío Raúl trabajaba en mantenimiento», dijo el hombre, claramente nervioso. «Hacía trabajos en varias colonias, incluyendo la Condesa. Se fue muy rápido a Estados Unidos. Dijo que mi tía Marta estaba enferma y allá la podían tratar mejor». El rompecabezas comenzaba a armarse. Un hombre con acceso a las colonias donde vivían los Mendoza, que se fue del país poco después de la desaparición, que tenía las pertenencias de Sofía en su casa. La detective Castañeda trabajó sin descanso coordinando con las autoridades estadounidenses. A través de registros migratorios, localizaron a los Herrera en Houston, Texas, donde aparentemente vivían con su hija bajo nombres ligeramente alterados. Mientras tanto, la noticia había estallado en todos los medios. «Importante hallazgo en el caso Sofía Mendoza» era el titular en todos los noticieros. Las redes sociales servían de especulación y esperanza. Los Mendoza Salinas fueron llevados a un hotel cercano para evitar el acoso mediático. No podían dormir, no podían comer, solo podían esperar. Cada llamada telefónica, cada actualización podía traer la noticia que habían esperado por más de 3 años. Diego se culpaba por no haber investigado más sobre el hombre que vio ese día. Si hubiera sido más observador, si hubiera actuado más rápido, tal vez habrían encontrado a Sofía antes. Daniela trataba de mantener la calma, pero las lágrimas no dejaban de correr por sus mejillas. A las 6 de la mañana del domingo, la detective Castañeda llegó al hotel con noticias. El FBI ha localizado a los Herrera en Houston. Van a realizar un operativo en las próximas horas. Hay una niña viviendo con ellos que coincide con la edad de Sofía. María Elena se aferró a Roberto, incapaz de procesar la información. ¿Era posible? Después de 3 años, 7 meses y 8 días, ¿estaban cerca de encontrar a su hija? «Necesito que se preparen», continuó Castañeda. «Si es Sofía, ha pasado mucho tiempo. Puede que no los reconozca inmediatamente. Vamos a necesitar hacer pruebas de ADN para confirmar la identidad». Las siguientes horas fueron las más largas en la vida de los Mendoza Salinas. Cada minuto se sentía como una eternidad mientras esperaban noticias desde Houston. La ciudad entera parecía contener el aliento, siguiendo cada actualización del caso que había tocado tantos corazones. Carmen Gutiérrez, desde su casa, no dejaba de pensar en cómo un paseo casual a una venta de garaje había desencadenado eventos que podrían reunir a una familia. Se preguntaba sobre el destino, sobre las casualidades, sobre los hilos invisibles que conectan las vidas de las personas. El conejo de peluche, ahora evidencia crucial en una investigación internacional, había sido el mensajero silencioso que podría traer a Sofía de vuelta a casa. Un simple juguete olvidado en un sótano oscuro se había convertido en la luz de esperanza que los Mendoza Salinas habían buscado durante más de 1000 días. La ciudad esperaba, el país esperaba, todos esperaban el desenlace de una historia que había comenzado con una fiesta de cumpleaños interrumpida y que ahora quizás podría tener el final que todos anhelaban. Tentar nuevamente, Go que editar 2 capítulo 4, El reencuentro y la verdad. El operativo en Houston comenzó a las 7:23 am del domingo 23 de octubre. Agentes del FBI rodearon discretamente una modesta casa de 2 pisos en un suburbio tranquilo. La detective Castañeda seguía cada movimiento a través de una videoconferencia desde México, mientras la familia Mendoza Salinas esperaba en una sala contigua, con los nervios destrozados por la anticipación. Los agentes tocaron la puerta. Una mujer mayor, identificada como Marta Herrera, abrió parcialmente. Su rostro palideció al ver las credenciales del FBI. «Señora Herrera, tenemos una orden judicial. Necesitamos hablar con usted y su esposo sobre un caso de desaparición infantil en México». En cuestión de minutos, la casa fue asegurada. Raúl Herrera, un hombre de 68 años con el cabello completamente gris, fue encontrado en la cocina. Pero fue el descubrimiento en el segundo piso lo que aceleró el corazón de todos los involucrados. En una habitación decorada con tonos pastel, una niña de aproximadamente 10 años estaba sentada en la cama, abrazando un libro. Tenía el cabello castaño largo, ojos café y un rostro que, aunque cambiado por los años, mostraba similitudes innegables con las proyecciones de edad de Sofía Mendoza Salinas. «Hola», dijo una agente especializada en casos infantiles, acercándose con cautela. «¿Cómo te llamas?».
La niña la miró con confusión y algo de miedo. «Emily», respondió en inglés con acento tejano. «Emily Herrera, ¿qué está pasando? ¿Dónde están mis abuelos?» En México, la detective Castañeda recibió la actualización. Se volvió hacia los Mendoza Salinas con expresión cautelosa. «Han encontrado a una niña. Coincide con la descripción, pero se identifica como Emily Herrera. Dice que los Herrera son sus abuelos». María Elena sintió que el mundo se tambaleaba. Roberto la sostuvo mientras procesaban la información. ¿Era Sofía? ¿Por qué no reconocía su propio nombre? Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. Los Herrera fueron arrestados y separados para interrogatorios individuales. La niña fue llevada a un centro especializado donde psicólogos infantiles comenzaron a evaluarla. Se tomaron muestras de ADN que fueron enviadas para análisis expedito. Mientras tanto, en la estación de policía de Houston, Raúl Herrera comenzaba a quebrarse bajo interrogatorio. «No queríamos hacerle daño», sollozó el anciano. Mi hija Patricia no podía tener hijos. Estaba destrozada, había intentado todo. Cuando vi a esa niña en la fiesta, el agente del FBI lo presionó para que continuara. Yo trabajaba en mantenimiento de jardines. Ese día estaba haciendo un trabajo en la casa de al lado. Vi la fiesta, todos distraídos. La niña estaba sola en esa casita de juguete. Me acerqué, solo quería verla de cerca, pero ella me habló, me dijo que le gustaba mi gorra. Era tan dulce, tan parecida a como hubiera sido mi nieta. La confesión continuó por horas. Raúl admitió que le había dicho a Sofía que su mamá lo había mandado a buscarla, que había un regalo especial esperándola. La niña, confiada como solo los niños pueden serlo, lo siguió sin dudar. La subió a su camioneta de trabajo y la llevó a su casa en Coyoacán, donde Marta la sedó ligeramente con un jarabe para la tos. Patricia llegó esa noche desde Houston, continuó Raúl. Cuando vio a la niña, lloró de felicidad. Dijimos que era una adopción privada, que la madre biológica no la quería. Patricia se la llevó a Estados Unidos 2 días después con documentos falsos que conseguimos. En México, los Mendoza Salinas escuchaban la traducción de la confesión con una mezcla de horror y alivio. Su hija estaba viva, pero había vivido 3 años con otra identidad, creyendo que otra mujer era su madre. La detective Castañeda les explicó la situación con delicadeza. Patricia Herrera, la supuesta madre, también está siendo interrogada en Houston. Aparentemente, convenció a la niña de que había sido adoptada cuando era bebé, que sus abuelos biológicos la habían cuidado en México hasta que ella pudo llevársela a Estados Unidos. Le cambió el nombre, la inscribió en la escuela como Emily Herrera. «Pero, ¿cómo es posible que no recuerde?», preguntó Daniela entre lágrimas. Sofía tenía 7 años, no era un bebé. Los niños pueden reprimir memorias traumáticas, explicó una psicóloga que se había unido a la reunión. Además, si fuese dada y luego sometida a una narrativa constante de que era adoptada, su mente pudo haber creado una nueva realidad para protegerse. El martes por la mañana llegaron los resultados del ADN. Era una coincidencia del 99.99%. Emily Herrera era Sofía Mendoza Salinas. Los preparativos para el reencuentro comenzaron inmediatamente. Los psicólogos advirtieron que debía hacerse gradualmente. Sofía Emily había vivido 3 años creyendo que Patricia Herrera era su madre. No podían simplemente arrancarla de esa realidad sin consecuencias psicológicas severas. La familia viajó a Houston el miércoles. Durante el vuelo, María Elena no dejaba de mirar las fotos de Sofía, tratando de imaginar cómo se vería ahora. Diego y Daniela estaban nerviosos, sin saber cómo acercarse a una hermana que posiblemente no los recordaría. El primer encuentro fue a través de un vidrio de observación. Sofía estaba en una sala de juegos, dibujando con una psicóloga. María Elena tuvo que taparse la boca para no gritar al verla. Era su niña, más grande, con el cabello más largo, pero era ella. La forma en que arrugaba la nariz cuando se concentraba, el modo en que se mordía el labio inferior, todo era inconfundiblemente Sofía. ¿Está lista para esto?, preguntó la doctora Sarah Coleman, la psicóloga a cargo del caso. María Elena asintió, aunque sentía que nunca estaría verdaderamente lista para este momento. Entraron a la sala lentamente. Sofía levantó la vista de su dibujo y los miró con curiosidad, pero sin reconocimiento. María Elena sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. «Hola», dijo Sofía en inglés. «¿Quiénes son ustedes?». La doctora Coleman intervino suavemente.
Emily, estas personas han venido desde México para conocerte. Son personas que te quieren mucho. Roberto se acercó lentamente y se arrodilló a su altura. Hola, mi amor. Sé que esto debe ser muy confuso para ti. Algo en la voz de Roberto pareció despertar algo en Sofía. Inclinó la cabeza estudiándolo. ¿Los conozco?, preguntó ahora en español con un acento mezclado. Siento que... no sé. Durante la siguiente hora, la familia interactuó cuidadosamente con Sofía bajo la supervisión de los psicólogos. Le mostraron fotos de cuando era más pequeña, pero sin presionarla para que recordara. Sofía miraba las imágenes con fascinación, especialmente una donde aparecía con su conejo blanco. «Ese es como mi peluchín», exclamó de repente. «Yo tenía uno igual, pero mi mamá...» Se detuvo, confundida. Patricia dijo que lo perdimos en la mudanza. La doctora Coleman había explicado que los recuerdos podrían volver gradualmente o en fragmentos. Era crucial no forzar el proceso. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional. Sofía comenzó a tener pesadillas, imágenes fragmentadas de una fiesta, globos de colores, una sensación de miedo. Durante las sesiones de terapia, pequeños detalles emergían. «Recuerdo una casa con un árbol grande», dijo un día, «y un niño que me molestaba. Diego, que había estado observando desde atrás, se adelantó con lágrimas en los ojos. Sí, Sophie, soy yo, tu hermano pesado que siempre te quitaba tus juguetes». Por primera vez, Sofía sonrió genuinamente al verlo. «Diego», exclamó, y aunque la memoria no era completa, había un reconocimiento instintivo. El proceso legal fue complejo. Patricia Herrera, la mujer que Sofía conocía como madre, estaba destrozada, pero había confesado todo. Creía genuinamente que estaba salvando a Sofía de una vida de abandono, la mentira que sus padres le habían contado. Los tres enfrentarían cargos graves en México y Estados Unidos. María Elena tuvo un encuentro con Patricia en presencia de abogados y psicólogos. Fue uno de los momentos más difíciles de su vida. «La cuidé bien», lloró Patricia. «La amé como si fuera mía. Fui a todas sus presentaciones escolares. La cuidé cuando estaba enferma. Le di todo mi amor». María Elena, contra todo pronóstico, sintió una pizca de compasión. Esta mujer, aunque había participado en el secuestro de su hija, genuinamente amaba a Sofía, pero ese amor no justificaba el dolor causado. «Usted me robó 3 años», dijo María Elena con voz firme. 3 años de ver crecer a mi hija, de estar ahí para ella. 3 años de infierno sin saber si estaba viva o muerta. Las semanas siguientes fueron de transición cuidadosa. Sofía comenzó a llamar a María Elena mamá nuevamente, aunque al principio sonaba forzado. Los recuerdos volvían en oleadas, el olor del jardín de la casa en la Condesa, las canciones que su abuela le cantaba, el sabor de las quesadillas que hacían los domingos. Un día, mientras dibujaba con Daniela, Sofía dijo de repente: «Recuerdo mi fiesta. Había un pastel de unicornios, y yo quería que cantaran las mañanitas, pero nunca llegamos a hacerlo. La familia decidió hacer una pequeña celebración, solo ellos, con un pastel de unicornios. Cuando cantaron las mañanitas, 3 años y 7 meses después, no hubo un ojo seco en la habitación. El regreso a México fue cuidadosamente planeado. Los medios de comunicación seguían el caso obsesivamente, pero la familia pidió privacidad para el proceso de readaptación. Se mudaron temporalmente a una casa en las afueras de la ciudad, lejos del departamento que Sofía no recordaba y de la casa de la condesa que podría traer memorias traumáticas. Carmen Gutiérrez fue invitada a conocer a Sofía. Fue un encuentro emotivo donde Sofía le agradeció por encontrar a Peluchín. «Sin usted, tal vez nunca hubiera vuelto a casa», dijo Sofía, entregándole un dibujo que había hecho especialmente para ella. La adaptación no fue fácil. Sofía había olvidado mucho español y tuvo que retomar clases. Había perdido 3 años de escuela en México y necesitaba ponerse al día. Los compañeros que recordaba vagamente ahora eran preadolescentes que habían seguido con sus vidas. Pero la familia estaba completa nuevamente. Las noches de insomnio de María Elena fueron reemplazadas por la paz de saber que Sofía estaba en la habitación de al lado. Roberto volvió a sonreír genuinamente. Diego dejó de culparse y se convirtió en el hermano protector que siempre quiso ser. Daniela finalmente se inscribió en la universidad, sabiendo que su familia estaba completa. La terapia familiar continuó por meses. Había heridas que sanar,
tiempo perdido que lamentar, pero también un futuro que construir. Sofía, con la resiliencia que solo los niños poseen, navegó entre sus dos realidades hasta encontrar su verdad. Un año después del reencuentro, en otra tarde de marzo, la familia Mendoza Salinas celebró el cumpleaños número 11 de Sofía. Esta vez, la fiesta fue pequeña, íntima, solo con la familia más cercana. Cuando llegó el momento del pastel, Sofía sopló las velas y pidió un deseo. «¿Qué pediste?», preguntó María Elena. «Que nunca más nos separemos», respondió Sofía, abrazando a su madre. El caso de Sofía Mendoza Salinas cambió muchas cosas en México. Se implementaron nuevos protocolos de seguridad en eventos infantiles. Se crearon mejores sistemas de alerta y búsqueda inmediata. La historia inspiró a otras familias a no perder la esperanza. Carmen Gutiérrez se convirtió en voluntaria activa en la búsqueda de personas desaparecidas, inspirada por cómo un pequeño acto de atención había reunido a una familia. Los Herrera fueron sentenciados a largas condenas de prisión, un recordatorio de que el amor mal entendido puede causar un daño irreparable. Para los Mendoza Salinas, cada día era un regalo. Habían aprendido que la familia no es solo lazos de sangre, sino la determinación férrea de no rendirse, de seguir buscando, de mantener la esperanza incluso en los momentos más oscuros. Sofía creció sabiendo que era amada tan intensamente que sus padres movieron cielo y tierra para encontrarla. Y aunque las cicatrices del tiempo perdido nunca desaparecerían completamente, el amor familiar demostró ser más fuerte que cualquier adversidad. En una ciudad donde miles siguen desaparecidos, la historia de Sofía se convirtió en un faro de esperanza, un recordatorio de que a veces los milagros suceden, a veces los perdidos encuentran el camino a casa, y a veces un simple conejo de peluche en una venta de garaje puede ser el hilo que teja nuevamente el tapiz de una familia rota. La casa volvió a llenarse de risas, de peleas de hermanos, de cenas familiares ruidosas. Los domingos volvieron a ser de quesadillas y películas. Y cada noche, antes de dormir, María Elena entraba a la habitación de Sofía, la arropaba y le susurraba: «Estás en casa, mi amor, estás en casa». Y Sofía, abrazando a Peluchín, el mismo que Carmen Gutiérrez había encontrado, respondía: «Lo sé, mamá, estoy en casa».